Segarra. Él es abogado principal del estudio Yuralex, a quien saludamos. ¿Cómo está, señor Segarra? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Romy. Un gusto estar contigo. Muchísimas gracias, amigos televidentes. La presencia del señor Segarra responde aquí a que vamos a conocer algunas formas de poder ser cautelosos al momento de poder comprar un departamento, una casa, lo que fuere, un bien futuro, porque hay mucha recurrencia de estafas, ¿no? Al momento de poder concretar este tipo de compras. Por eso está con nosotros ya el señor Segarra para que nos dé esa pauta y sobre todo nos diga qué tan frecuente es este tipo de sucesos, de que podamos ser engañados respecto al incumplimiento de lo que nos prometen, al final no se recibe al momento de la compra de un departamento. Bueno, en principio, Romy, debes saber de que hay siempre una gran necesidad de la gente del techo propio. Exacto. El sueño de la casa. El sueño, todos dicen el sueño de la casa propia, su departamento, por pequeño que fuere, pero es nuestro. Y ese deseo innato familiar que busca de algo propio los lleva a las personas a buscar y aprovechar lo que se conoce como el boom inmobiliario, no solamente en Lima, sino en todo el Perú, sobre todo en la costa, viene desarrollándose de manera vertiginosa la necesidad de adquirir una propiedad. Pero en esta necesidad de adquirir surge la preocupación de qué tan cierto es lo que voy a adquirir, porque estamos hablando de una compra de venta de bien futuro, o sea, no existe la propiedad todavía, existe el terreno donde se va a edificar, pero la propiedad no ha sido edificada. Entonces, hay dos formas de adquirir esta propiedad. Una, he hecho mis ahorros de toda mi vida, tengo la posibilidad de poder comprar al contado esta propiedad y me arriesgo a hacer la inversión y ahí viene el primer problema. ¿Por qué? Porque estoy navegando en una aventura en la cual nadie me está acompañando y no tengo certeza si lo que voy a hacer me va a dar resultados, me va a traer satisfacción o me va a crear un gran problema. Y entonces, ¿qué es lo que debo de hacer como paso uno? Pues debo de investigar quién es la empresa inmobiliaria que está ofertando este servicio. Eso, porque de repente puede ayudar ver un poco la trayectoria de determinada empresa constructora, ¿no? Eso también nos puede dar algo de tranquilidad, o a veces también eso no siempre suele ser de repente algo certero. Bueno, debemos tener algunos elementos. El Estado ha proporcionado a través de Indecopi Mira a quién le compras, como un instrumento para que la persona pueda sentar su denuncia o pueda verificar cuáles son las empresas inmobiliarias que han sido sancionadas por el incumplimiento de sus obligaciones. Un segundo elemento que tengo es la ficha RUC. Es decir, tengo que ver en la página de SUNAT si esa empresa inmobiliaria tiene trabajadores. Muchas veces encontramos de los clientes que nos visitan que van a hacer una verificación, pero cuando ya han desembolsado dinero y resulta de que la inmobiliaria no tiene trabajadores. O sea, ¿cómo puedes edificar si no tienes personal? Entonces, allí hay un segundo elemento de indicio para poder tener alerta de con quién. El tercero es la trayectoria, evidentemente, en la inmobiliaria. Y ahí hay otro problema. Muchas inmobiliarias son recientes, es decir, tienen fecha de inicio de actividades 2021, 2022, es decir, no tienen experiencia en edificaciones y, por tanto, en esa aventura inmobiliaria, ellos también son neófitos y tienden a cometer errores. Se les va el presupuesto de obra o de pronto no obtienen las licencias. Caso, por ejemplo, que ocurrió en el caso de la Carpa Grau, bien conocida, por ejemplo, donde la inmobiliaria adquirió un terreno y después se dio cuenta que era una huaca, era un patrimonio cultural y mucha gente había apostado en edificar en ese lugar pensando que allí se había hecho los estudios del caso. Entonces, la aventura de ir solo, sin asesoría legal, a depositar un dinero a una entidad que yo no tengo certeza si tiene la experiencia y la garantía necesaria es muy alta. Por eso se requiere, primer elemento, tener asesoría legal porque voy a invertir. No es una inversión de 1.000 soles ni 2.000, está invirtiendo todos mis ahorros de vida. El segundo lugar que ocurre acá es cuando pido el apoyo de la entidad financiera para que me financie mediante un crédito hipotecario. Y ahí viene un segundo error muy grave. Muy bien, antes de pasar a esa segunda etapa, en lo primero que usted refería, ¿qué pasa si yo reviso en este portal Mira a quién le compras, ¿no? Y veo que esta constructora tiene una sanción, pero ya pasada? Bueno, he transcurrido 5 o 6 años. ¿Y por qué no pensar que en esta oportunidad la experiencia va a ser distinta? O también ya debemos de tachar esta, al menos como alternativa. No, podríamos tener cuidado, pero es la primera alerta que requiere una asesoría legal porque hay otros elementos periféricos que nos pueden ayudar a comprender si estamos ante una compra segura o una compra inestable. Y este elemento tiene que ver con, por ejemplo, cuál es la trayectoria de esta inmobiliaria, a quién o dónde ha edificado, quiénes son los gerentes, qué trayectoria tienen profesional. Y dentro de ese proceso, evidentemente, lo que tenemos que hacer es
qué contrato va a celebrar. Y ahí hay muchos problemas respecto a la celebración de contratos, donde el cliente emocionado firma el contrato por la buena fe que tiene y no se da cuenta que ahí hay cláusulas que le están diciendo claramente, por ejemplo, que el terreno está hipotecado. Eso es lo que aparece en las letras, en letras pequeñitas, en las cláusulas estas que a veces vemos que es mucha letra y al final pasamos y no se pone la atención del caso, ¿no? Correcto, exactamente. Pero no debería ser así porque estamos hablando de un crédito o una compra, en el caso fuera crédito, de muchos años, 15, 20 años en los que vamos a estar comprometidos. Entonces, sí requiere la atención y sobre todo, como usted señala, también pedir asesoría legal, ¿no? Sí, porque acá hay una falsa creencia. Muchas veces cuando se pide crédito hipotecario, suponen de que el banco los va a proteger de la legalidad respecto a lo que están celebrando. Y lo que el banco responde es por verificar al cliente si califica para un crédito hipotecario, no para la inmobiliaria si es que le va a dar certeza de la construcción. Porque él está obligando al cliente, en este caso al comprador, a que sea un sujeto de crédito que pague esta obligación en el tiempo, más no al vendedor, que es el que va a edificar esa propiedad. Claro, y también hay que tener en consideración de no dejarse llevar a veces por las apariencias, ¿no? Porque vemos a veces unas casetas muy bonitas, muy bien decoradas, nos hacen el paseo ahí para poder hacer, ¿no? Un reconocimiento en el lugar de cómo podrá ser en el futuro ese departamento y en una buena zona tal vez de Lima y no necesariamente tiene ese respaldo para poder invertir en este proyecto, ¿no? Efectivamente, nos ha pasado muchas veces que encontramos clientes muy insatisfechos porque de pronto el presupuesto proyectado se quedó en el piso 10 y era de 20 pisos. Y entonces, ¿cómo puedo seguir edificando si que no tengo la economía para poder construir? Y es ahí donde viene el incumplimiento de obligaciones. O sea, por eso es muy importante que el cliente o el comprador de esta propiedad inmueble de bien futuro se asesore para saber qué condiciones tiene el contrato de compra-venta de bien futuro que voy a celebrar. Porque el incumplimiento que nos lleva a inejecución de obligaciones. Eso, acá hay que distinguir, amigos televidentes, dos puntos. Uno, que es el incumplimiento, ¿no?, de la promesa de construcción, y la otra ya es en sí la estafa, ¿no? Correcto. Entonces, en la estafa ya estamos en otra figura. En lo que es incumplimiento de construcción. El incumplimiento de obligaciones viene a ser que yo pacto contigo un contrato de mutuo acuerdo, no te tuviste asesoría de repente y ahí hay una serie de elementos como, por ejemplo, te postergo la entrega de la obra para el plazo determinado y tantas veces como yo considere porque de pronto no pude cumplir con mi obligación. Entonces comienza a haber problemas donde de pronto sí puedo terminar denunciando Indecopi si es que hay cláusulas abusivas o leoninas que me puedan perjudicar o por incumplimiento contractual. Pero la parte más triste es que de una u otra manera ya comienzo a tener una pesadilla con un tema que suponía yo era una alegría para mi familia. Entonces ahí nace... en el tiempo, ¿no? Puede estar años incluso, llámese Pueblo Libre, llámese Magdalena, llámese zonas de alto nivel de densidad poblacional. Existe esto. Y el otro problema que viene es cuando nace la estafa. ¿Qué es la estafa? La estafa es el ardid, el engaño, ¿no? Es yo soy consciente que no voy a construir y sin embargo te embauco en una aventura que no va a llegar a ningún puerto. Y eso se ve mucho a veces en Lima Norte, en Lima Sur, donde los terrenos, hay ¿no? Por las terrenos zonas, agrícolas o terrenos rurales que los quieren convertir a terrenos urbanos y eso no va a suceder de pronto porque no se ha cambiado la calificación. Entonces allí hay un problema de una promesa que nunca va a materializarse y que las personas vienen firmando letras o vienen firmando documentos de pago mensuales, ¿no? Cuando usted dice que no se ha cambiado la calificación de zona rural a urbana, ¿cómo es eso? Claro, lo que pasa es que hay predios rurales que tienen una condición agrícolas y cuando son de esa naturaleza pues no hay agua ni desagüe. Tendría que cambiar a un predio urbano. Por ejemplo, el caso de una entidad que prometía una edificación por el kilómetro 90 León Dormido y que después de 30 años no puede tener ni agua ni desagüe, ni luz. ¿Por qué? Porque no es urbano. Está entonces, para la agricultura. Exacto, o es tierra baldía de pronto, ¿no? Es desierto. Entonces, asegurarse de qué está adquiriendo es importante porque ahí ya nace ya lo que el Código Penal sanciona en su artículo 196 y en su forma grabada en el 196A, es decir, dos o más personas o una pluralidad de personas afectadas. Y ahí nace un delito con una sanción que va de los 4 hasta los 8 años. Claro. Pero el tema penal, que es una cosa que a veces las personas no entienden, no significa que te van a devolver necesariamente el dinero, significa que persigues la sanción penal a una persona que ha hecho un acto ilícito, mientras que la vía civil es la vía resarcitoria por excelencia. Si bien en materia penal hay una reparación civil, esta puede ser incierta si la persona jurídica al término de la sentencia obtenida ya no existe
o ha dejado de funcionar. ¿Y esa reparación a través de la vía civil, a través de qué medios es? Bueno, por un lado tenemos Indecopi que nos puede ayudar con esta defensa del consumidor. El Código de Protección de Defensa del Consumidor ayuda mucho para poder sancionar estas empresas infractoras, y también la vía civil como una forma de resarcir económicamente cuando hay posibilidades de atacar la recuperación de este dinero invertido, que es evidentemente un dinero muy importante en la vida de las familias peruanas. Muy bien, entonces para un poco recapitular, ¿cuáles serían esas señales de alerta en la que nosotros evidenciemos algo y digamos, hey, un poquito más de calma, hay que replantear las cosas? ¿Cuáles serían entonces? Número 1, la consulta RUC de SUNAT. Porque si yo tengo una empresa inmobiliaria, tiene que tener trabajadores. Así sean sus vendedores que están ofertando en un counter, tienen que estar en planilla. Si no lo están, ya me están diciendo de que estamos en una aventura que no tiene buen puerto. El segundo elemento es mira a quién le compras en la página de Indecopi. El tercer elemento es asesorarse. Antes de desembolsar cualquier dinero, pedir la minuta del compra-venta y llevarla a un especialista del área inmobiliaria que la pueda revisar y darle seguridad de que está embarcándose en una buena aventura, o esta aventura puede tener bemoles que pueden ser perjudiciales para su economía. Muy bien, ¿cómo podemos obtener mayor información las personas que estén ya interesadas o ya tengan ese dinerito ahorrado también, ¿no? Y están buscando nada más ahora el proyecto que más se adecue un poco a sus necesidades, el distrito, de acuerdo también al metraje, un poco el diseño de la construcción? ¿Cómo podemos buscar mayor información respecto a esto y no ser víctima de estafas o de incumplimiento? Número 1, asesorarse. Nosotros en el estudio tenemos un área especializada de inmobiliario, porque es muy recurrente el tema, llamando al 9. Recurrente? Es un tema recurrente de que recibimos 2 clientes por día respecto a que le han incumplido el contrato y quieren la devolución de su dinero y no se lo dan. ¿Por qué? Porque la obra tiene 2 años parada, no han hecho solamente un forado y no hay mayor actividad y no hay vicios o vistos de que pudiera haber mayor actividad de que se pueda construir un bien futuro. Entonces, dos, de acuerdo a la experiencia que ustedes manejan, pero en general, en cifras a nivel macro como país, ¿cómo vamos en esto? Más o menos yo le podría decir, de acuerdo a cifras que manejamos nosotros de manera extraoficial, estamos hablando de que de cada 10 empresas constructoras que están, por lo menos una está incumpliendo obligaciones completamente, 3 incumplen obligaciones parcialmente y 2 de ellas tienen una lentitud en la entrega de sus proyectos. O sea, el porcentaje es bien alto. En Yuralex, entonces las personas pueden buscar en sus plataformas digitales. A veces preparan ustedes videos en YouTube, algún canal. Sí, tenemos el canal de YouTube. Pueden llamar al 99352-6938, donde el estudio gustosamente puede orientarlos, porque lo que creemos acá, más que un buen juicio, es una solución preventiva. ¿Para qué entrar en una aventura judicial donde solamente gana el abogado y no gana el cliente? Y el cliente tiene que tener certeza de que va a invertir en algo que es de su vida. Claro. Lamentablemente en el Perú hay la cultura reactiva, o sea, busco al abogado cuando ya tengo un problema, pero cuando voy a desembolsar dinero no lo busco, creo que todo está perfecto. Y lamentablemente en nuestro país todavía nos falta mucho el tema de la cultura preventiva. Claro, y sobre todo también esta mala experiencia arrastra a toda la familia, ¿no? Porque de ser algo bien también compartir esta tarde. Doctor, muchísimas gracias. A usted más bien para servirle, Ronda. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Fernando Segarra, abogado principal del estudio y Yuralex con nosotros. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muy bien.